Durante siglos, hombres y mujeres han relatado la historia de un juicio que sacudió a toda la humanidad, la ejecución de Jesucristo. ¿Cómo fue posible condenar a alguien cuyas palabras y obras rebosaban amor y verdad? Y, sobre todo, ¿qué destino les sobrevino a aquellos que lo entregaron a la muerte? Prepárate, porque este recorrido revelará no solo el choque entre el poder terrenal y el propósito divino, sino también el trágico final que sufrieron los principales responsables de la crucifixión del Hijo de Dios. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la verdad bíblica ilumina incluso el capítulo más oscuro de la historia humana. Jesús surgió en medio de una era turbulenta. La provincia de Judea estaba bajo el dominio opresivo del Imperio Romano. El pueblo, cansado de abusos y conflictos políticos, esperaba al Mesías prometido desde hacía generaciones. Isaías 53. En este contexto, los líderes religiosos judíos ejercían autoridad sobre la interpretación de la ley y eran considerados los máximos representantes de la fe. Sin embargo, muchos de ellos temían perder su prestigio al ver a las crecientes multitudes que seguían al Maestro de Nazaret. Los relatos bíblicos en los Evangelios resaltan una y otra vez la tensión en torno a las enseñanzas de Jesús. Sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados y predicó sobre un reino que no se parecía en nada a los tronos opresivos de los hombres. Habló de amor, verdad y servicio. Marcos 10:45. Mientras tanto, el Sanedrín, el Consejo Supremo de los líderes judíos, veía en este nuevo rabino una amenaza. Al mismo tiempo, las autoridades políticas romanas gobernaban con mano de hierro, sofocando cualquier indicio de rebelión. En este choque de intereses nació una conspiración. Los que detentaban el poder, sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos e incluso el gobernador romano Poncio Pilato, cada uno impulsado por sus propias motivaciones y temores, coincidieron en un único objetivo: acabar con el hombre que se proclamaba el Hijo de Dios. La Biblia deja claro que la culpa, en un sentido más amplio, recae sobre toda la humanidad, pues Jesús se entregó para redimir los pecados del mundo. Sin embargo, no podemos ignorar a las personas que, en distintos niveles, desempeñaron un papel directo en la condena del Salvador. Y como veremos, cada uno de ellos sufrió terribles consecuencias por sus acciones. La ocupación romana de Judea estaba firmemente establecida a través de gobernadores designados por el emperador. Junto a ellos, la estructura religiosa judía operaba bajo la autoridad del sumo sacerdote y otros líderes influyentes. Este cruce de poderes políticos y religiosos es evidente en los relatos de los evangelios. Poncio Pilato, como procurador romano, tenía autoridad sobre los juicios capitales, los impuestos y la administración militar. Juan 19:10-11. Entre los judíos, la figura más prominente era el sumo sacerdote, quien presidía el Sanedrín. Este líder religioso mantenía constantes negociaciones con las autoridades romanas para asegurar ciertos privilegios y preservar un grado de autonomía. Sin embargo, la situación era delicada. El pueblo judío, profundamente arraigado en sus tradiciones y profecías, anhelaba la llegada de su rey prometido. Los romanos, por su parte, reprimían con brutalidad cualquier levantamiento que pusiera en peligro su dominio. Cuando Jesús comenzó a atraer multitudes, muchos empezaron a cuestionar la religiosidad vacía de sus líderes y las injusticias que perpetuaban. La envidia y el miedo se apoderaron de la élite religiosa, que veía en Jesús una amenaza a su autoridad. Su creciente popularidad despertó sospechas de rebelión contra Roma, pero también expuso la rigidez y el legalismo impuesto por los maestros de la ley. Marcos 15:10. Por otro lado, Pilato sentía una inmensa presión para mantener la paz romana y evitar conflictos. No estaba personalmente involucrado en las disputas teológicas de los judíos, pero era responsable de mantener el orden en Judea. Si los disturbios aumentaban, su liderazgo quedaría en entredicho. A lo largo de los evangelios, los sacerdotes, escribas y fariseos son mencionados con frecuencia como los opositores de Jesús. Constantemente cuestionaban su autoridad para enseñar y realizar milagros, intentando atraparlo con sus desafíos. Lucas 22. Sin embargo, una y otra vez, Jesús expuso su hipocresía, demostrando que su sistema religioso
se había convertido en una carga en lugar de un camino hacia Dios. A medida que la tensión aumentaba, estos líderes determinaron que Jesús debía ser silenciado, pero su plan tendría repercusiones mucho más allá de lo que podían imaginar. ¿Qué sucedió con aquellos que condenaron a Jesús? ¿Qué consecuencias enfrentaron? A continuación, exploraremos los trágicos desenlaces que les sobrevinieron y cómo sus decisiones alteraron el curso de la historia para siempre. Alejados de la verdadera esencia de las Escrituras, estos líderes religiosos temían que, si Jesús seguía ganando seguidores, el pueblo dejaría de respetarlos y de sostener el sistema religioso. El Evangelio de Mateo 26, 3 a 4, revela su conspiración. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tramaron prender a Jesús con engaño y matarlo. Temían que un arresto público provocara disturbios, ya que muchos judíos consideraban a Jesús un profeta. Por lo tanto, buscaron el momento adecuado para capturarlo sin desatar una revuelta inmediata. Estos líderes religiosos, que debían defender la verdad y la justicia, fueron consumidos por la envidia y la ira. La santidad de Jesús dejó al descubierto la hipocresía que se escondía detrás de sus apariencias religiosas. Llenos de orgullo y sed de poder, concluyeron que la única solución era eliminarlo. Poncio Pilato aparece en los Evangelios como el gobernador romano que en última instancia tenía la autoridad para decidir el destino de Jesús. Según Juan 18, 28 a 38, Pilato escuchó las acusaciones contra Jesús e incluso lo interrogó personalmente, concluyendo que no había cometido ningún crimen que mereciera la muerte. Lucas 23, 4. Pilato comprendió que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia y rivalidad. Sin embargo, temía la posibilidad de una revuelta, y más aún, la pérdida de su posición ante el emperador romano. En medio de los gritos de «¡Crucifícalo!», Pilato se lavó las manos simbólicamente. Mateo 27, 24, intentando absolverse de culpa. Sin embargo, a pesar de sus gestos, fue él quien finalmente emitió la orden de crucifixión, cediendo a la presión de los líderes judíos y de la multitud instigada. La debilidad de Pilato se hizo evidente. Aunque sabía de la inocencia de Jesús, permitió que siguiera adelante una sentencia injusta. Este acto de cobardía selló su nombre en la historia como uno de los responsables de la muerte del Mesías. Desde una perspectiva tanto bíblica como histórica, Pilato fue un líder que puso sus intereses personales por encima de la verdad. Su temor a perder prestigio y posición lo llevó a comprometer la justicia. El Nuevo Testamento no proporciona detalles sobre el destino de Pilato, pero la tradición cristiana antigua y algunos relatos históricos sugieren que tuvo un final trágico. Se dice que Pilato fue llamado de regreso a Roma, donde enfrentó acusaciones de mala administración y abuso de poder. Sin apoyo político, cayó en desgracia y sus ambiciones de ascenso fueron destruidas. Algunos relatos afirman que fue exiliado, obligado a suicidarse o que sufrió una muerte humillante. Aunque las escrituras no confirman directamente estos eventos, dejan en claro una cosa. La inocencia que Pilato intentó proclamar al lavarse las manos no pudo absolverlo ante la justicia divina. Tuvo la autoridad para liberar a Jesús, pero eligió mantener su prestigio entre las élites. El juicio de Pilato no fue solo ante los hombres, sino también ante el juez supremo. Esta historia nos enseña una lección fundamental. El poder humano es efímero, y cuando se usa en contra de la verdad, inevitablemente conduce a consecuencias. El intento de Pilato de lavarse las manos simboliza la cobardía y resalta una verdad crucial. No defender lo que es correcto es ser cómplice del mal. Herodes Antipas, de la dinastía herodiana, también jugó un papel en el juicio de Jesús. Según Lucas 23, 6 a 11, Herodes ejercía jurisdicción sobre Galilea, la región donde Jesús predicó e hizo milagros. Cuando Pilato descubrió que Jesús era Galileo, vio la oportunidad de evitar la responsabilidad del caso y lo envió a Herodes. Al ver a Jesús, Herodes sintió curiosidad y esperaba presenciar una señal milagrosa. Lucas 23, 8. Sin embargo,
Jesús permaneció en silencio, negándose a entretener las expectativas frívolas del gobernador. Ante el silencio de Cristo, Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de él, vistiéndolo con ropas lujosas para ridiculizar su afirmación de ser rey. Este encuentro reveló aún más la ceguera espiritual de Herodes. Tuvo la oportunidad de reconocer la verdad, pero eligió burlarse y rechazarla. Herodes, al igual que Pilato, enfrentó su propia ruina. Su búsqueda de poder y placeres finalmente lo llevó al exilio, y su legado quedó marcado por la corrupción y la desgracia. Su negativa a reconocer la verdad que tenía ante él selló su destino. Los destinos de Pilato y Herodes sirven como recordatorios contundentes. Quienes rechazan la verdad por conveniencia o poder, terminan enfrentando el peso de sus elecciones. Sus historias nos desafían a preguntarnos: cuando nos enfrentamos a la verdad, ¿defenderemos lo correcto o, como ellos, elegiremos la autopreservación en lugar de la justicia? Despreciando su dignidad, vistieron a Jesús con ropas elegantes para burlarse de él antes de enviarlo de regreso a Pilato. Aunque Herodes no decretó personalmente la crucifixión, su participación en la humillación del Mesías reflejó su desprecio por la verdad. Jugó un papel crucial en la cadena de eventos que llevaron a la muerte del Salvador. Ridiculizó al Hijo de Dios y, al igual que Pilato, intentó absolverse de responsabilidad al negarse a tomar una postura en defensa de la inocencia de Jesús. Al hacerlo, se convirtió en cómplice de la conspiración para condenar a un hombre justo. La historia bíblica proporciona pocos detalles sobre la muerte de Herodes Antipas. Sin embargo, los registros históricos retratan una vida marcada por intrigas familiares y crueldad. Fue el gobernante que ordenó la decapitación de Juan el Bautista, Marcos 6:17 a 28, demostrando su disposición a cometer actos injustos con tal de mantener su autoridad. Herodes era un hombre atormentado por el miedo, obsesionado con retener el poder y complacer a sus aliados políticos. Algunos escritos antiguos sugieren que Herodes Antipas finalmente perdió su trono y fue exiliado por orden del emperador romano. Su caída, según estos relatos, se debió a conspiraciones palaciegas y la pérdida de apoyo popular. Su crueldad y desprecio por la verdad, evidentes en su trato hacia Jesús y en otros momentos de su gobierno, contribuyeron a su trágico final. Una vez más, la lección es clara. Las semillas de la injusticia que se siembran terminan por dar frutos amargos. No hay registro bíblico de que Herodes se haya arrepentido o convertido. El silencio de Jesús ante él puede simbolizar el juicio divino sobre un corazón demasiado endurecido para recibir la verdad. En la historia de Herodes, vemos que la búsqueda ciega de poder solo conduce a la destrucción. En el centro del Sanedrín estaba Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio religioso de Jesús. Mateo 26, 57 a 68. Ocupó este cargo aproximadamente entre 18 y 36 años después de la época de Cristo. El Evangelio de Juan 11:47 a 50 relata que Caifás hizo una escalofriante sugerencia: conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esta declaración, aunque pretendía justificar políticamente la ejecución de Jesús, contenía una verdad espiritual más profunda que el mismo Caifás no comprendió. Como sumo sacerdote, su deber era guiar al pueblo en obediencia a Dios, promoviendo la justicia y la rectitud. Sin embargo, vio a Jesús como una amenaza a la estabilidad política y a su propio prestigio. Orquestó el interrogatorio nocturno, buscó falsos testigos para acusar a Jesús y finalmente lo condenó por blasfemia cuando Cristo declaró ser el Hijo de Dios. Aunque las Escrituras destacan su papel activo en la condena de Jesús, no proporcionan detalles específicos sobre su muerte. Históricamente, se sabe que, pocos años después, perdió su cargo como sumo sacerdote y enfrentó una fuerte oposición, probablemente debido a la inestabilidad política. Esto sugiere que ni siquiera su estatus privilegiado lo protegió de las crecientes tensiones que plagaban el mundo judío, especialmente después de la crucifixión y la expansión de la fe cristiana en Jerusalén. Relatos y tradiciones antiguas indican que Caifás sufrió mucho tras perder el apoyo de las autoridades judías y romanas. Fue depuesto alrededor de 36 años después de la crucifixión de Cristo.
El hombre que presidió el juicio del autor de la vida terminó en el olvido, con una vida que se desvaneció sin gloria ni honor. Si bien la Biblia no confirma los detalles exactos de su destino, sí enfatiza una verdad mayor. El mensaje del Evangelio continuó extendiéndose y muchos líderes religiosos vieron derrumbarse su influencia. Para quienes leen los Evangelios, queda claro que Caifás fue advertida, aunque de manera indirecta, por la misma sabiduría divina. Sin embargo, eligió la conveniencia política en lugar del arrepentimiento. Sus planes no solo llevaron a la crucifixión de Jesús, sino que también contribuyeron al creciente caos que desembocaría en tragedias posteriores en la historia de Israel. Al igual que Pilato y Herodes, el sumo sacerdote es un recordatorio de que la justicia de Dios no falla. La misma mano que pudo haber transformado la vida de Caifás, si se hubiera arrepentido sinceramente, es la que juzga y pesa los corazones de los hombres. Ningún nombre asociado con la injusticia y el rechazo de la verdad puede escapar al juicio final de Dios. Judas Iscariote, la traición y su trágico final. La muerte de Jesús está profundamente marcada por la traición, y ninguna figura representa esto más que Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 discípulos, viviendo junto a Cristo a lo largo de su ministerio. Fue el encargado de administrar el dinero del grupo, Juan 12:6, y presenció personalmente los milagros y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la codicia y la influencia del mal lo llevaron a traicionar a su Señor por 30 monedas de plata. Mateo 26:14-16. Las Escrituras relatan que durante la última cena, Jesús anunció que sería traicionado por uno de los presentes. Juan 13:21-27. Judas, habiendo ya conspirado con los principales sacerdotes, recibió de Jesús un pedazo de pan, y luego salió a ejecutar su plan. En Getsemaní, se acercó a Jesús y lo identificó ante los guardias con un beso, entregando al Hijo del Hombre como si fuera un criminal. A pesar de este acto vil, es necesario reconocer el significado redentor de todo lo ocurrido. La crucifixión de Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban el sacrificio del Cordero de Dios. Aún así, Judas no escapó de las consecuencias de su pecado. Poco después del arresto de Jesús, Judas fue invadido por el remordimiento. Mateo 27, 3-5. Intentó devolver las monedas de plata a los sacerdotes, exclamando que había traicionado sangre inocente. Pero los líderes religiosos, sin compasión, lo rechazaron. Desesperado, Judas arrojó las monedas en el templo y salió a ahorcarse. El libro de los Hechos 1:18-19 describe su trágico final. Cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Esta brutal escena refleja el destino trágico de quien valoró la riqueza por encima de la fidelidad al Señor. Su muerte se convirtió en una marca de dolor y en una poderosa lección. Judas tuvo la extraordinaria oportunidad de caminar junto al Mesías, pero sucumbió ante la codicia y la desesperación. Su historia nos advierte sobre la sutileza del pecado. No basta con reconocer la culpa cuando ya es demasiado tarde. El arrepentimiento genuino y la búsqueda de la misericordia de Dios son esenciales. Judas fue consumido por su propia culpa, mientras que Pedro, quien también falló al negar a Jesús, buscó el perdón y fue restaurado. Juan 21, 15-17. Las consecuencias de rechazar a Dios. Las historias de quienes fueron directamente responsables de la muerte de Jesús revelan las devastadoras consecuencias de elegir el camino contrario a la voluntad de Dios. Pilato, Herodes, Caifás y Judas sucumbieron, cada uno a su manera, ante la ambición, la cobardía o la traición. Sus finales trágicos, tanto bíblicamente como en los relatos históricos, demuestran que la injusticia no queda impune. La injusticia no queda impune. La santidad divina es incorruptible y quienes se levantan contra la verdad inevitablemente enfrentan consecuencias. A pesar de todo esto, el mensaje central de la fe cristiana es el perdón, el arrepentimiento y la gracia. Pablo escribe en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta profunda verdad ofrece esperanza.
Ningún pecador está fuera del alcance de la redención. No importa cuán lejos alguien haya ido, el arrepentimiento sincero abre la puerta a la misericordia de Dios. La muerte de Jesús no fue el final. Al tercer día resucitó, Lucas 24, venciendo el poder del pecado y la muerte. Desde una perspectiva humana, la crucifixión parecía una trágica derrota, pero en realidad cumplió el plan divino de salvación. Los relatos sobre el destino trágico de quienes conspiraron contra Jesús no buscan fomentar el odio, sino recordarnos que oponerse a la voluntad de Dios trae consecuencias inevitables. La lección es clara. Nuestras decisiones tienen peso, y rechazar la verdad conduce a la destrucción, mientras que abrazarla trae vida. No importa el pasado de una persona. La respuesta de Dios a cada corazón es una invitación a la reconciliación. Él no se complace en la destrucción de nadie, como declara Ezequiel 33:11. No me complazco en la muerte del impío, declara el Señor soberano, sino en que se vuelva de su mal camino y viva. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el Padre extiende su mano de perdón a todos. La decisión de aceptar esta gracia y experimentar la transformación nos pertenece. El apóstol Pedro, en su segunda carta, 2 Pedro 2:9, afirma: el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Este mismo Señor que soportó el sufrimiento por la humanidad, sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Quienes eligen seguirlo encontrarán misericordia, pero quienes lo rechazan, como Judas y los demás, finalmente enfrentarán el peso de sus decisiones. La cruz, el encuentro entre la justicia y la misericordia. La cruz revela el profundo conocimiento de Dios sobre nuestro dolor y su constante intercesión por nosotros. No importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado, en Él siempre hay oportunidad de un nuevo comienzo. En la cruz la justicia y la misericordia se encuentran perfectamente. Allí, el amor de Dios se revela plenamente, ofreciendo salvación a cada pecador arrepentido. Oración. Señor Dios Todopoderoso, nos postramos ante tu santidad, reflexionando sobre el juicio de Jesús y el destino de quienes conspiraron contra Él. Reconocemos la gravedad de apartarnos de tu verdad. Perdónanos por nuestros pecados, por los momentos en los que guardamos silencio ante la injusticia, y por cuando cedimos al orgullo o a la codicia. Ayúdanos a vivir en humildad, reconociendo que solo tú eres soberano. Que el sacrificio de Cristo en la cruz encienda en nosotros gratitud y un profundo deseo de cumplir tu propósito con amor. Danos fuerzas para resistir el pecado y llénanos con tu espíritu para que seamos testigos vivos de tu perdón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Reflexión final. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal y deja tu apoyo. Compartiendo este contenido, ayudas a expandir el mensaje transformador de la palabra de Dios, invitando a más personas a conocer la verdad que los hará libres. Permanece firme en el camino al cielo y recuerda siempre, Jesús está vivo. En Él encontramos salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos, aprendiendo de las decisiones y sus consecuencias. La historia del juicio de Jesús y el destino de quienes conspiraron contra Él nos deja una poderosa lección sobre nuestras elecciones y sus consecuencias. Pilato, Herodes, Caifás y Judas tuvieron oportunidades de defender la verdad, pero permitieron que el miedo, el orgullo y la codicia gobernaran sus acciones. Hoy en nuestra propia vida debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos, asegurándonos de no comprometer nuestra integridad por beneficios temporales. Cuando enfrentemos decisiones difíciles, debemos buscar la sabiduría de Dios, mantenernos firmes en la justicia y confiar en que su justicia prevalece. La verdadera fortaleza proviene de la humildad, el arrepentimiento y una fe inquebrantable en Él.